Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume donde hoy nos vamos a la casa de perfumería de Paco Rabanne, que en este año 2023 nos presenta la nueva versión de Olympea Flora. Aquí está. Bueno, cajita. Esta es la versión de 30 mililitros que ya sabéis que sobre todo en la botella tiene una pequeña diferencia en lo que es la decoración de la botella. Pero aparte, Eau de Parfum Intense, después hablamos de eso, 30 mililitros. Por aquí atrás nos ponen datos que le gustan a lo que es Paco Rabanne, Puig, decirnos para pescarnos, ¿no? Fórmula vegana, fórmula very long lasting y ese tipo de cositas. Olympea Flora, ahí está. La caja es muy bonita, vemos que juega con esos tonos rosados y una decoración en negro que además, si lo tocamos, tiene lo que es un poquito de relieve. Ahora sí, nos vamos a la botella, como os he dicho, 30 mililitros, que si la comprásemos en tamaños de 50 o 100 mililitros, la parte lateral iría también en tonos negros. Al ser de 30 mililitros es así. Y igualmente tiene todo lo que es esta decoración en negro con relieve. La verdad, me gusta mucho. La verdad que la botella es muy bonita. Si hubiéramos tenido también en esos tonos negros, es que el rosa y el negro resalta mucho el color, ¿verdad? Muy bonita presentación. Vamos a leer ya las notas y ya comentamos el perfume. Es un perfume del año 2023 de la familia floral, aunque es más floral frutal, con notas de salida de grosellas negras, sorbete y pimienta rosa, notas de corazón rosa y peonía y notas de fondo vainilla, pachulí y madera de cachemir y sal. Muy bien. Bueno, duración e intensidad. Es un perfume que te aguanta unas 7 horas, te las aguanta bien, pero con diferencias de intensidad. Ante el primer dulzor que nos vamos a encontrar del perfume, la primera hora nos va a dar sensación de intensidad alta. En ese momento de ponérnosla, totalmente comprobado, a tu paso dejas rastro, la gente va a notar que llevas el perfume puesto, va a llamar la atención esa primera hora. Después las 2-3 horas siguientes va reduciendo hasta quedarse en una intensidad media, perceptible, no a larga distancia, ya no deja tanto rastro, pero quien esté en tu entorno, que esté medianamente cerca de ti, va a notarlo, se siente, se nota. Y luego, a partir de esas 2-3 horas, ya estaríamos contando, sumando la primera hora, por supuesto, empieza a suavizarse. Y sí que aguanta, sí que perdura, sí que seguiremos notando esa combinación olfativa que tiene, pero ya en un tono más suave, ¿vale? Sí que perdura, aguanta, en ropa aún mejor, pero se empieza a suavizar las siguientes horas. En general diría que la intensidad de este perfume es principalmente media, que es como más va a aguantar. Bien, ¿y a qué huele este perfume? La verdad es que desde el primer momento en el que lo probé me gustó muchísimo. Sí que es verdad, hay que decirlo. Hace tiempo que estamos alejados de lo que es el aroma o el olor original de Olympea. Estas versiones, excepto que nos escriben en las notas de composición la nota de sal, realmente olfativamente estamos muy alejados de lo que es el primer Olympea, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Este Olympea sobre todo va a trabajar esa composición de frutos rojos combinados con rosa. Este en especial tiene una sensación muy fresca en la salida. Ese sorbete realmente está compuesto por sensación de frutos cítricos, principalmente limón, que nos va a dar como esa, pues precisamente, ¿no? Ese sorbete, pero que está hecho de frutos rojos. Esto hace que sea pues como una tonalidad muy fresca, muy rico, combinado por supuesto con esos frutos rojos, que en inicio se sienten también dulcecitos, son unos frutos rojos endulzados, y la rosa nos va a estar dando esos primeros toques, pero en inicio frutos rojos refrescados, muy fresquitos, muy agradables, ¿de acuerdo? Si a partir de la hora y media la rosa
se hace un poquito en combinación. Sabéis que algunas veces que hemos hablado de otros perfumes que tienen rosa, frutos rojos, hay veces que la rosa está más potenciada. Sin embargo, aquí es una buena combinación donde los frutos rojos, aún con el paso del tiempo, se combinan bien con la rosa. No es una rosa predominante, aquí tenemos sobre todo la función de los frutos rojos con ligeros toques de rosa, muy bien fusionada con los toques frutales. A partir de unas 2 horas o así, si es verdad, lo notaremos un poquito más dulce. Yo creo que ahí en el fondo la vainilla nos va a dar un toquecito, creo que es el toque principal dulce de los frutos rojos, pero aparte, claro, se empieza a notar un pelín más ese dulzor de los frutos porque ya se nos va escapando lo que es la parte más fresca del perfume y nos terminamos quedando con una combinación frutal, frutos rojos con rosa, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido creo que es un perfume muy chulo, muy bonito, muy agradable de llevar. Tienes la sensación de esa parte bonita, elegante, muy comedida de lo que es una rosa muy bonita, una rosa joven, no es una rosa muy madura, gracias por supuesto a los frutos rojos. La parte frutal, dulce de este perfume hace que aun siendo un perfume con rosa, lo sientas como un aroma muy juvenil, muy rico y muy especial. Viendo pasando esta parte de a qué huele el perfume, quiero comentar pues algunos de los perfumes en los que se dice que se parece este perfume. Por un lado, lo comparan con la versión Blooming. Para mí esta versión no está tan parecida al Blooming y para mí el Blooming, la pena que es una botella presencia muy bonita, pero el Blooming para mí es un perfume de Olympia mucho más floral, muy suavecito, muy floral, que para mí se escapa mucho de las versiones Olympia. Y aquí potencia mucho más los frutos, tiene más potencia y para mí el Blooming fue una versión muy floral, para mí, con lo cual está un tanto alejado del Blooming. Delina, no, lo comparan con Very Good Girl de Carolina Herrera, el cual se le relaciona con Delina de Parfums de Marlins. En ese caso creo que es un perfume el cual juega mucho, sí, con frutos rojos, pero con muchísimo almizcle. Creo que sobre todo en la presentación del cuerpo del perfume, aunque tenga notas que pueden resultar parecidas, olfativamente, mano a mano con el perfume es distinto. Very Good Girl es un perfume distinto en lo que es olfativamente, esos pequeños detalles a este perfume. Por supuesto, ya llegando a lo que es el perfume de Ángel Nova de Mugler, completamente diferencia total, porque aunque volvemos a esos frutos rojos, tiene el perfume de Mugler la nota de Aquila Wood, que es una nota que tiene entre resina, madera, así que además mucho más patchouli de lo que encontramos en este mismo perfume, y hace que Ángel de Mugler, el ángel, esté bastante más alejado, porque sobre todo ese Aquila Wood le va a dar un fondo completamente distinto. Aquí no tenemos, aunque pone madera de cachemir, no vamos a notar ese parecido, está muy alejado. Por cierto, aquí la nota de sal también está desaparecida, ¿vale? Este es mucho fruto rojo. Nadie en páginas de opinión lo ha comentado, pero sí que me sirvió de gran ayuda una amiga, una seguidora, que me comentó que a ella se le parece mucho al perfume de Miss Dior Blooming Bouquet. Bueno, yo lógicamente de Dior. El Absolutely Blooming, perdón, no el Blooming Bouquet, sino el Absolutely Blooming. Lógicamente me encanta, porque ya sabéis que teniendo los perfumes en casa, enseguida que lo comentamos, lo saco, lo pruebo mano a mano. Por eso descarto el parecido con los anteriores. Aparte, vuelvo a decir, los frutos rojos. Veis que en muchos digo frutos rojos porque independientemente de que sean grosellas, se le compara con perfumes que tienen fresa, frambuesa, grosellas, da igual, porque al final la sensación olfativa es muy parecida. Vale,
así llegamos a este punto, ¿vale? Me ha gustado mucho la comparación con este perfume, con el Absolutely Blooming, ¿de acuerdo? Como siempre digo, no estamos hablando de un clon ni un perfume que sea completamente igual, no nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Ni nuestra chica nos dice que sea igual, ni yo digo que este perfume sea igual al Miss Dior Absolutely Blooming. ¿Qué digo? Que efectivamente trabaja muy parecido y yo creo que quizá era ese propio recuerdo olfativo el que me estaba llevando mucho a... me suena, lo sientes, ese regustillo, pero claro, yo no podía súper relacionarlo ni con el Very Good Girl ni con el Angel Nova porque son con pequeños matices distintos, ¿de acuerdo? Pero sí, mi chica nos relacionó con este perfume y le doy la razón totalmente. En Miss Dior, está en la reseña, lo relaciono con un aroma de frutal, de frutos rojos, en este caso es frambuesa, que por eso ahí tenemos una diferencia. Frambuesa con notas cítricas que están muy bien combinadas y la parte de la rosa le va a dar una parte elegante, bellísima. Sí que es verdad que en el fondo, sobre todo de este perfume, vamos a notar esa presencia tanto de la vainilla como del patchouli, que en el fondo del perfume vas a decir, no, no se parece 100%. Es cierto, pero si tal vez quieres entender a qué puede asemejarse más este perfume, el Olympia Flora, yo, en mi humilde opinión, te diría, descarta el Blooming de Olympia, descarta Very Good Girl y para entender este perfume nos podemos ir a esa relación aromática que tiene Miss Dior Absolutely Blooming. Aquí está. Y yo creo que efectivamente ese juego fresco, frutos rojos, rosa, va encaminado a ese lado. No es idéntico, no es 100% igual, nos va a recordar, digamos que va jugando con las mismas tonalidades y ahí va muy bien. Para no haceroslo más largo, vamos ya al resumen, ¿verdad? Creo que efectivamente es un perfume muy bonito, muy femenino, tonos rojos, frutales, dulces, todo lo que juega, desde luego va en el lado muy femenino. Han jugado con tonalidades que incluso llevando las tonalidades de rosa va a gustar desde adolescentes en adelante. Es un perfume que en las primeras horas va a llamar la atención. Es muy bonito y simpático, diría yo. Tiene un ligero toquecito elegante a la vez que actualizado, por lo cual podría ser un elegante desenfadado para no solamente momentos casual, sino ese fin de semana en el que sales, no super momentos especiales, sino poder utilizarlo más. Viene muy bien para lo que es la época de primavera-verano, esa parte fresca que le han incluido. Nos lo pone, nos lo plantean. Por supuesto, si la parte dulce de este perfume, aunque sea dulce frutal, un poquito refrescada, si te agobia, no te lo pongas en los días de máximo calor, sino que déjalo pues para momentitos un poquito más frescos o noches. Edades requete todas, ya lo hemos dicho. Y como siempre, lo que es duración, intensidad, opinión del perfume, etcétera, son opiniones y experiencia personal, por lo que siempre te aconsejaré que esperes a que esté en tu perfumería y tengas ocasión de probarlo. Ya está llegando, ya va a llegar a nuestras perfumerías físicas, por lo que tendréis la oportunidad de eso mismo, de probarlo y opinad por vosotras mismas. Así que, por supuesto, vuestra opinión me encantará conocerla enseguida que descubráis el perfume y me comentéis qué os parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.